Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Carlos Pajares, bienvenido, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues como nos está pasando ya en los últimos meses, cargados de temas, cargados de asuntos que hará que no podamos abordarles evidentemente todos. España se puede calificar como la casa de los líos. España, nuestro país, nuestra casa, es la casa de los líos. El otro día hablábamos del gasto en 6.000 coches que se habían comprado. Hablábamos del boletín oficial, cómo se dan 100.000, 150.000, algunas organizaciones que todos sus miembros caben en un 600. Y ahora le vamos a dar a ustedes cómo se despilfarra el gasto y cómo se maquilla el empleo. 220.000 nuevos funcionarios han engrosado las listas de la función pública en los 2 últimos años. El porcentaje de efectivos de la administración pública con respecto al total de ocupados alcanza, atención, como decía José María García, al 17,4%, la cifra más alta desde el 2012. Es decir, se está haciendo un Estado tan grande que llegará a un punto que será insostenible y llegará la miseria para todos, porque el Estado no podrá sostener esta carga, salvo que se tomen medidas pronto, pero que se va camino de ello, se va camino de una locura de gasto. Hablábamos de los 120.000 millones de deuda pública que llevaba comprado en un año el Banco Central Europeo. Bueno, pues ahora nos encontramos con un dato como esto que le pone a uno de escalofrío, don Aurelio. No, es cierto, ¿no? Mientras la empresa privada pues no puede crear empleo, está prácticamente reduciendo sus plantillas, pues nos encontramos con que el Estado está engrosando el número de trabajadores en ello. Es algo que se está acusando ya en la sociedad. Yo creo que la situación económica de precariedad que se está viviendo en este momento tiene mucho que ver pues con esto, con la actuación del Gobierno en esta materia de un gasto exagerado, no productivo, no dirigido hacia la actividad económica, sino gasto prácticamente superfluo. Y esto además es que yo creo que genera en la gente, genera unas expectativas tales que hoy todo aquel que quiere encontrar un empleo lo quiere orientar ya hacia esa actividad de funcionario, actividad pública, primero porque ve que hay ofertas, y por otro lado pues porque bueno, es el sitio donde se aseguran pues ya un sueldo de por vida y una situación, creo que es una situación muy discriminatoria, es una situación que no puede llevar a buen puerto y que yo creo que es necesario corregir. Estaba creándose, sin quererlo me supongo, o queriéndolo los grandes ideólogos, una especie de castado. Carlos, hemos hablado muchas veces de esto, sí, porque esto es insoportable económicamente, ya no sé si moralmente, que también, pero económicamente. Desde el punto de vista económico es insoportable y además, como usted bien decía, no solamente por el número ya un tanto elevado de funcionarios, sino también por lo que usted comentaba al principio, más allá de ese coste de nuevas contrataciones, por el despilfarro que se produce por las administraciones, no solo por la contratación, sino por subvenciones o dinero mal administrado. Hay una máxima desde el punto de vista económico, el dinero, y con esto no quiero decir que tiene que desaparecer la administración pública, ni el funcionariado, ni muchísimo menos, pero la administración desde el punto de vista económico, por definición,
es ineficiente en la gestión de los recursos económicos. Y además su propia ineficiencia es la que genera todavía más gasto y hace que la administración siga engrosando más gasto y haciéndose más grande. Auténtico gigantismo. De hecho, en Cantabria, si uno mira las cuentas, se da cuenta que al final, entre aquellos que trabajan directamente para la administración y aquellos que dependen del dinero de la administración, pues ya prácticamente la mitad de la población activa o más depende desde el punto de vista del trabajo puro y duro de la administración pública de Cantabria. Y si a eso le añadimos los parados y los jubilados, pues ya vemos que el gasto resulta descontrolado por todos los lados. Me gusta hablar de lo positivo. Muchas veces uno va a una ventanilla, etcétera, y se encuentra con funcionarios maravillosos y profesionales, pero también los hay, y muchos en exceso, es decir, que no es central, porque como hay periodistas, hay médicos maravillosos y de todo hay como en botica, por lo tanto no vamos a machacar a ningún colectivo, ¿no? Sí, le paso la palabra a don Carlos, pero sí hay una cuestión. El otro día me contaba un amigo que estaba hablando con otro y estaba en la zona de Figueras. Hombre, ¿pero qué haces en Figueras? ¿Pero no estás trabajando? Sí, pero me he ido a Figueras, tengo un amigo y estoy teletrabajando. Lo que está dando esto, aparte del del bloqueo, quería decir, de las instituciones, de los servicios, que esto es un escándalo, es que evidentemente el funcionariado, y con esto de verdad que no me quiero meter con la gente maravillosa que hay, está creándose a través de los sindicatos, es decir, de un poder tan grande que tienen bloqueada la propia sociedad. Y no les voy a culpar a ellos de todo, porque los políticos son corresponsables y el resto de la sociedad. Repito, que hay funcionarios extraordinarios, para que nadie crea que esto es una descalificación global. Pero este problema que le estoy comentando existe, don Carlos. No, iba a decir, una empresa cuando resulta ineficaz, ineficiente y pierde dinero, el propio mercado la termina excluyendo. O se modifica sus estructuras productivas para que sea rentable, para que produzca de una manera eficiente, o el mercado la echa. Sin embargo, la administración, si resulta ineficiente, si no hace bien su trabajo, nadie la echa, sino lo que hace es generar todavía mucho más gasto y generar todavía mucha más ineficiencia y mucho más gasto. Esa paradoja de la función pública, de la administración pública en este país, lo que se ha hecho es agrandarla todavía más, esa paradoja, y no disminuirla. Don Aurelio. No, es cierto, ¿no? Y luego esto que usted acaba de decir del teletrabajo, sin estar España preparada para la realización de esa manera de trabajar, se ha extendido como una plaga, de tal manera que en este momento hay un deterioro tremendo de los servicios. Para ir a un banco, para ir a cualquier organismo oficial, usted ya parece un apestado cuando llega a una puerta. Es que todo el mundo lo despide de mala manera. No, pida cita previa. Pero vamos a ver, que hay montones de funcionarios para poder atender al personal que necesita de ellos. ¿Qué es eso de pida cita previa, que además te dan para 2 o 3 meses de cita? Pero el problema es cuando esto también se está extendiendo a la sanidad. Bueno, en este momento ese mismo mal ya se está dirigiendo hacia la sanidad, de tal manera que el ir la gente a un ambulatorio, pues sucede lo mismo. No, usted no ha pedido cita previa, no pida cita previa. Y son las llamadas, la teleasistencia, el atender a un paciente, tienen que describir, cualquier persona que tiene un familiar enfermo tiene que describir los síntomas de ese paciente por el teléfono, porque ya los médicos se resisten a ir a los domicilios, y usted va a los ambulatorios y hoy ya no ve gente, ya no ve a nadie. Creo que se está deteriorando de una manera muy marcada y creo que a esto hay que ponerle remedio. A mí me da mucho reparo y mucha grilla, porque a veces luego los televidentes pueden interpretar, o los propios colectivos, lo que no se ha dicho, y eso a mí me da mucho miedo, ¿no? Porque cada uno entiende las cosas muchas veces como quiere. Y claro, por ejemplo, el sector del médico pues es encomiable, porque hay una mayoría de profesionales que es para quitarse el sombrero, que yo les aprecio, es verdad, entre los que tengo muchos amigos, que en los momentos cumbres de esta pandemia han dado un ejemplo. Por lo tanto, yo no voy a culpar a ningún colectivo generalmente, porque aquí con el que más me meto es con el de los medios de comunicación, que luego lo vamos a hacer a continuación. Pero me han mandado un vídeo de ayer, de antes de ayer, de un hospital de Andalucía. Un vídeo de una persona que entra, dice, todo colapsado. Entra con el vídeo, las zonas COVID, la otra. Pregunta, no, sí. Y le dice, no, sí.
Entonces, eso pasa en muchos sitios. Bueno, hay un informe sobre el País Vasco que ha hecho el presidente del Colegio de Biólogos sobre la ocupación de los hospitales del País Vasco, que deja a la consejera. Entonces, yo no sé lo que pasa, porque tampoco me gusta opinar de algo que no sé lo que pasa, porque bloqueos por la gripe ha habido muchísimos. No sé lo que pasa. Dicen, no, viene, está al 20 y tanto, una UBI al 20 y tantos, y dicen, en Valencia no sé, al 70. Bueno, pues los que no están, le quedan todavía muchos puntos para alta. Quiere decir que yo no lo entiendo, no me quiero meter en camisas de 11 varas, porque no los conozco, pero sí hay muchas cosas que me llaman la atención. Bueno, lo de este vídeo es para quitarse el sombrero. Y si pueden ver el informe Euskal News, es la agencia de noticias, una agencia de noticias, lo saca del presidente del Colegio de Biólogos del País Vasco sobre la ocupación en los hospitales del País Vasco en diciembre, ¿no? Y pero nadie lo contesta. Es decir, es como si unos poderes etéreos hayan creado una especie de magma y dice, bueno, la atención sanitaria más cercana, que evitaría muchas cosas, con vitaminas, con un control que evitaría que los hospitales está desapareciendo. Es decir, hay algo que a mí se me escapa, me gustaría analizarlo un día con gente, con grandes especialistas y con alguien que lo conociera, pero yo son una especie de sospechas que empiezo a tener desde el punto de vista intelectual, don Carlos. Bueno, lo que sí está claro es que a mí hay una cosa desde el punto de vista, ya tampoco, no es el punto de vista médico, pero desde el punto de vista intelectual. Si se dice que la línea roja empieza a ser cuando las UBIs están en un 40%, eso significa que todavía hay un 60% de camas que están libres. O sea, el tope. ¿Ese tope es solo ahora o es de siempre? Lo que quiero decir que en otras ocasiones yo me imagino, habría que preguntar, me imagino que las UCIs en España han estado por encima del 40% de ocupación. Si todo el problema está en que las UCIs tienen que ser más grandes, pues que se hagan más UCIs, pero aún así... Claro, ¿qué han hecho en estos 8 meses? ¿Qué han hecho? Sí. Lo que quiero decir es que, y siempre lo hemos comentado aquí, el problema de la pandemia y las medidas que se toman es para no colapsar el sistema sanitario. Bien, correcto. Pero, y me parece correcto. Me parece correcto. Estamos todos de acuerdo. Bueno, pero es que los márgenes de colapso que se han puesto es que al final son muy pequeños, o sea, estamos hablando de un 40%. Y si lo que hacía falta era disponer de más camas y de más medios, dispongamos y que no nos pille la segunda, la tercera o la cuarta ola sin los medios necesarios para que la economía siga funcionando de una manera razonable y no se produzca ese colapso. No, don Aurelio, porque lo vamos a enlazar con otro tema. Es cierto, ¿no? Yo creo que los políticos han entrado en pánico y eso lo están transmitiendo a la sociedad. Y luego sucede una cosa, y es que toda la información que nos llega no es una información que nosotros hayamos constatado, que veamos en nuestro entorno, porque si nos fijamos en nuestro entorno, no, yo no lo veo de tanta, a mi alrededor, de tanta alarma. Sí lo veo como alarma si me atengo exclusivamente a la información que recibo de los políticos, porque son hoy los que filtran y transmiten toda la información. Entonces estamos viendo, pues, los enfermos en este momento en UCI. Es grave y es muy importante, pero en UCI hay 24 pacientes. Pues sí, esas son 24 neumonías bilaterales graves. Claro, esas son y que son que se producen. Yo no sé si otros inviernos, y que por las causas, pienso yo, por lo que he oído y he leído, que muchas son igual por no haber actuado muy rápido, pero eso yo ya no lo sé. Yo ya no lo sé, no estoy juzgando. Sí, pero bueno, pero que son porque eso, y eso hay que atenderlo y es grave. Ahora ha cambiado mucho en este sentido el criterio médico, hoy lo tratan mucho mejor, ellos mismos lo dicen, yo es por la información que recibo de ellos, dice, hoy hemos aprendido mucho de esta enfermedad, la estamos empezando enseguida. Es muy fácil detectar cuando este proceso, cuando el COVID deriva hacia esa forma severa y grave, que además se ve en 2 o 3 días, cuando empieza a haber una insuficiencia respiratoria, una saturación de oxígeno que empieza a caer de una manera muy marcada, y eso se aborda de inmediato. Y en muchas ocasiones, dicho por médicos que lo han padecido, no es necesario ni intubar al paciente, que muchas veces la propia intubación puede generar accidentes incluso mortales, ¿no? Por tanto, la pericia médica tiene mucho que ver con esto. Luego hay una cosa que yo creo que las autoridades deberían ya haber trabajado en ello, y es
crear uniformidad en los tratamientos. Es que a usted le dicen ahora, y uno está a lo mejor en temas sanitarios y conoces un poco de estas cosas, pero todavía no sabes cuáles son los tratamientos que están haciendo a cada paciente. Lo han dejado al criterio de cada médico. ¿Usted lo sabe eso, don Aurelio? ¿Lo sabe usted eso? No, los que están haciendo no. Yo puedo saber... que se lo han dicho a usted, que no tienen sí. Sí, eso es así. Sí, me lo han dicho, vamos, lo esperé. Esto dejamos a que cada hospital, cada centro haga lo que cree oportuno, y dan los retrovirales, y dan los corticoides, y dan, pues, bueno, las cosas pues elementales que se dan en las UCI. Que podían dar a cantidad de gente las medidas. Pero he leído dos estadísticas. Bueno, uno del Hospital Valdecilla, don Aurelio. Perdone que le interrumpa. El 70% de las personas que entran ya, tienen que ser hospitalizadas, tienen deficiencias de vitamina D. Bueno, son cosas Bien, me pregunto. ¿Por qué no se hace una campaña de control por la medicina preventiva, vitamina D, vitamina C y zinc? Pero fíjese, don Gervasio, después de miles de muertos, hasta hace 2-3 meses, no se ha empezado a dar de manera sistemática a los pacientes con neumonía bilateral los corticoides. Todavía había dudas de si generaba... Bueno, en los estudios que han hecho, nos hubiéramos ahorrado un 80% de muertos, decían este equipo médico del Hospital de Cruces, ¿no? De manera que vamos a ver qué tratamientos. Yo el otro día escuchaba, además era un anestesista y él lo había padecido, además lo cogió muy rápido porque vio casi al día siguiente de iniciar todos los síntomas. Él se utilizó este elemento, un pulsiosímetro, en fin, para determinar un osímetro para determinar los niveles de saturación de oxígeno, y vio, pero en 2 días, vio que aquello era grave. Inmediatamente le han puesto el tratamiento masivo que se pone a estos pacientes graves, y ha salido en 15 días perfectamente. O sea que todo esto yo creo que no ha sido muy bien tratado, se ha dejado exclusivamente en manos de los políticos, y aquí pues esto puede pasar cualquier Vamos entonces, los deja aquí votando, porque usted va a tener... en Francia hay un debate tremendo, de hecho es el país que menos vacunas tiene, y no estoy en contra de las vacunas, pero que no hay forma que de ley. ¿Por qué? Porque hay un debate en la sociedad tremendo, porque las cadenas públicas tienen debate de médicos científicos de primerísimo nivel, que están a favor, en contra. Al presidente Macron le ponen por los confinamientos gente de altísimo nivel, pero ahí tengo varios vídeos de un medio como François, pero en España no lo hay. En España no hay debate. No hay debate, se oculta todo. Mire, Boletín Oficial del Estado, por eso le digo que la he dejado votando, martes 19 de enero, hace pocos días. Punto 7.3, lote 2. Servicios de compra de espacios publicitarios que no incluyan difusión en medios de televisión, es decir, solo para prensa en general. 2 años. 112 millones de euros para la prensa escrita. ¿Entienden ustedes todo, don Carlos? Pues sí, yo de hecho... Aquí saben lo que no saben en otros sitios, no que les dicen. Esto es Boletín Oficial, 19 de enero, punto 7.3, lote 2. Servicios de compra, lo estoy leyendo textualmente, de espacios publicitarios que no incluyan difusión en medios de televisión, es decir, que no es para televisión, se conoce que ya les han dado antes, es para prensa en general. 112 millones de euros, Dios mío. Don Carlos, ¿entiende usted todo? Hombre, claro, y entiendes por qué el señor Simón hace 4 días dijo que la nueva cepa inglesa no tenía o no iba a tener prevalencia y vuelve a tenerla. Porque hace unos meses a Madrid se la quería confinar porque el índice de incidencia estaba en 200 y había que estar por debajo de 150, 100, ahora estamos en 500 y no pasa nada. Lo que quiero decir es que eso antes en la prensa alguien salía y hacía cierta crítica sobre estos cambios de criterios, se hablaba, como usted dice, se debatía. Esas cuestiones que son muy grandes, que son muy tremendas, que son horrorosas, de repente ya nadie, por lo menos en la... No se debate, no se habla, no se pone en contradicción a los que nos están ahora mismo gobernando, con contradicciones además manifiestas y que están generando muchos... Bueno, le voy a sacar de una... Es que se ocultan declaraciones de líderes políticos extranjeros que dicen cosas como las que voy a decir a continuación, se ocultan intervenciones de epidemiólogos de Harvard, de Stanford, de premios Nobel, en la prensa española, en los medios de comunicación españoles.
Y no se les ducha. Por lo menos en Francia hay un debate tremendo, en Inglaterra menos, pero también. En otros países, si yo no digo quién tenga razón, pero oiga, la pluralidad la están agostando. Luego aquí estamos trabajando sobre una cosa hinchada, es decir, existe, pero está muy hinchada por causas e intereses muy cruzados que se nos escapan. Me gustaría saberlo, pero sí, no lo sé. Lo estamos viendo, pues esto se ha llegado ya a un extremo que si alguien no es que niegue ni mucho menos la existencia del virus, sino simplemente No, por favor. ni la gravedad, por favor. pero simplemente pone en solfa las medidas que se toman y este tipo de incongruencias de nuestros administradores y se le llama negacionista. Bueno, en cuanto uno... No, claro. Y si alguien, y si por otro lado alguien piensa de una manera distinta, se le llama fascista. O sea, Sí. Pues es que ya no hay más. Pues no hay, ahora le no voy hay, a decir yo no hay lo debate, siguiente, pues. le paso el balón a don, literalmente. ¿A que no han oído esto? Presidente de México. ¿No? La verdad que es una persona a mí que no me caía, pero me ha dejado sorprendido. Primero, cuando le cortaron el Twitter al presidente Trump, cómo dijo que la libertad no podía ser coartada por ningún medio privado. Cosa que me dejó alucinado. No he oído al señor Sánchez, ni siquiera al señor Casado decir nada de eso. La señora Merkel sí lo dijo, por cierto, pero aquí tampoco se saca. López Obrador hace 3 días, presidente de México. Los políticos que imponen confinamientos o toques de queda para contener la pandemia actúan como dictadores. Califica los test como derroche. Bueno, eso ya lo califica muchísimo, por lo que falla. Don Aurelio. Bueno, ¿Se ha enterado usted? ¿Lo había visto aquí? Nosotros no... ¿Lo había visto alguna nota en algún periódico nacional? Yo creo que nosotros no se lo hemos transmitido, porque también hemos hablado, yo creo, mucho de los confinamientos arbitrarios que se están haciendo y cómo. Sí, dice usted que no, hay quien lo dice, hay 2 emisoras de radio que nadie se la cope, que efectivamente, y esta mañana lo comentaban y es cierto, dice, todos estos confinamientos y toda esta situación se ve claramente que no afectan a las nóminas de quienes los dictan, ¿no? Pero eso lo hemos dicho aquí nosotros mucho antes. Por eso, que lo hemos dicho, quiero decir que no estamos... Pero hay una cosa, hoy en las informaciones que nos da la Administración describen una situación de caos absoluto. Ese caos yo no le percibo en la sociedad, en mi entorno, y me estoy moviendo todo el día por las calles, ¿no? Y no es negacionista ni mucho menos, porque la enfermedad está ahí, es muy grave, han muerto muchas personas, las residencias ha sido una trampa mortal, ahí han muerto... Estamos hablando es la proporción. Claro, es la proporción. Entonces, todo esto de los confinamientos y las medidas que toman son palos de ciego. Un minuto, porque quiero precisamente confirmar esto con Suecia, la que han intentado destrozar, mintiendo, porque es que además se miente, y vamos a sacar del Euromono, de los datos de fallecimientos durante el pasado año en Suecia, además está al lado de Spain, está al lado, entonces vamos a ver las 2 curvas. Don Carlos, añada lo que usted quiera. ¿Qué le parece esto del presidente de México? ¿Usted lo había visto? ¿Lo ha oído? No, pues me extraña, porque yo no lo he visto en ningún medio nacional fuerte. La OMS ya está llamando la atención sobre los falsos positivos de los test. Hombre, yo he traído el otro día los informes. O sea, hoy ya la OMS ha tomado un poco cartas. Sí, pero es para cubrirse ante las demandas que va a haber. Eso es Vuelvo cierto, a decirlo, hace unos meses el índice de incidencia por encima de 250 había que confinar, ahora con 400 no es necesario. Sí. Yo no sé si antes era o no era ahora, pero esos cambios de criterio tienen que tener algún tipo de razonamiento. Y en cuanto al caos que decía usted, que claro, no culpamos ni a médicos ni a funcionarios. No, es que no lo sabemos, yo culpamos, no lo sé. Porque sabemos que las conductas vienen marcadas por las normas que dictan las instituciones. Por tanto, si les dejan libertad para... Bueno, pero lo de los medios, pues para mí más culpables son los medios de comunicación, efectivamente. Bien. Euromono, datos oficiales, claro, no sé si se verá muy bien. Spain en Sweden. En Suecia no ha habido confinamientos, no ha habido mascarillas, no ha habido prácticamente nada. Ahora lo que hay, que como hace mucho frío, han cerrado los colegios y han dicho, bueno, que no vayan, pero lo demás la vida, pueden ustedes preguntarlo a alguien que viva en Suecia, es absolutamente normal durante todo el año. Esta es la curva de fallecimientos de España y esta es la de Suecia. Verán que la punta es mucho menor en Suecia. Bien, en España, pero luego es prácticamente igual, sin confinamientos, sin nada. Que me lo explique. Que me lo explique. Pero aquí hay de otros países que ha habido del tema de... Que me lo expliquen, aquí no ha habido ni tercera ola ni cuarta ola. Puede haber la de internamientos,
pero no de fallecimientos. E incluso en España se ve que no hay tercera ola, ni segunda. Durante esta ha habido una grandísima y luego la otra es casi un comportamiento absolutamente normal. Sí habrá habido más intervenciones de PCRs o de hospital, yo eso no lo niego porque no lo sé, pero el número de fallecimientos se producen en gravedad cuando se han producido. No, y el número, y ya se está hablando de primera ola, yo creo que es una sola ola con una continuidad y que va creciendo. Bien, o sea, en realidad no queda tiempo, ¿verdad? Yo creo que de olas, pero... muy clarito las cosas, y en la próxima semana no lo sé si tendremos a alguien aquí de hostelería, porque las cosas están como están, esto es un escándalo, y no debieran de cobrar los señores que dirigen la sanidad, perdón, los que determinan que se cierre la hostelería, debían de quitar un 10% de su salario. Yo les emplazo, como ellos creen tanto en esas medidas, de que de cerrar a las 8 a las 10 puede haber tremendo. Yo escuchaba al vicepresidente de Castilla y León y me quedaba horrorizado. Como creen que eso es tan definitivo, pues dice, yo es que yo creo tanto que me quito un 10% de mi salario. Cuando algún dirigente de estos salga en televisión y diga, bueno, y para demostrar que yo creo en estas medidas, voy a quitarme el 15 o el 20% de mi salario, les empezaré a creer. Don Carlos Pajares, muchas gracias. Don Aurelio Sastre, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.